Bienvenida, bienvenido. Hoy nos adentramos en las paredes de una auténtica leyenda neoyorquina. Un lugar icónico, el Hotel Chelsea. Exacto. Un nombre que resuena muchísimo, ¿verdad? Evoca arte, bohemia, vanguardia, pero también tiene esa pátina de misterio, incluso de tragedia. Sí, totalmente. Y la idea hoy es bucear un poco en su historia, intentar entender qué convirtió al Chelsea en ese imán para artistas tan dispares. Y ver también qué queda de ese espíritu, ¿no? Tras su reciente y, bastante comentada reapertura. Eso es, pues vamos allá. Empecemos por el principio, por el edificio mismo, que ya tiene tela. Pues sí. Fíjate, se construyó entre 1883 y 1884. Estamos hablando de finales del 19. Un edificio imponente para su tiempo. Con ese estilo tan característico, ¿cómo era? Reina Ana y gótico victoriano, creo. Sí, una mezcla curiosa y muy llamativo. Lo interesante es que no nació como hotel. Ah, ¿no? No. Al principio eran apartamentos cooperativos de lujo. O sea, la idea inicial era otra cosa. Vaya. ¿Y cuándo se convierte en hotel? Pues no mucho después, en 1905. Ahí es cuando pasa a ser el Hotel Chelsea que conocemos. Y estaba situado en el 222 oeste de la calle 23. Una zona que en aquel momento era el epicentro del distrito teatral de Nueva York, ¿verdad? Justo. Estaba en todo el meollo. Y atención, que llegó a ser el edificio más alto de la ciudad en su momento. ¿El más alto? No me digas. O sea que ya apuntaba maneras desde el principio. Sí, era un edificio singular. Pero bueno, esa fama de refugio bohemio, de centro cultural, eso se fue forjando más tarde. ¿Cuándo dirías que empieza ese cambio, esa transformación? Yo creo que el punto de inflexión clave es la llegada de la familia Barth a la gestión. Eso fue en 1946. Los Barth. He oído hablar de ellos, sobre todo de Stanley Barth. Exacto. Stanley Barth. El hijo de los que compraron el hotel fue fundamental. Él, digamos que supo ver y cultivar esa atmósfera tan especial, tan permisiva, en cierto modo. Entiendo. Y además, hay un dato importante, ¿no? Sobre su catalogación. Sí, eso es muy revelador. Fue el primer edificio en toda Nueva York que se catalogó oficialmente como lugar de interés cultural e histórico. El primero. ¡Ostras! Eso ya te dice algo sobre su singularidad, incluso antes de que se llenara de estrellas del rock y escritores malditos. Claro, ya tenía un peso, una historia reconocida. Pero bueno, vamos a la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tantos artistas acabaron allí? Sí, ¿qué tenía el Chelsea? Más allá de un edificio bonito o una historia interesante. Pues a ver, las fuentes apuntan a algo bastante práctico al principio. Los alquileres eran relativamente bajos, sobre todo si pensabas quedarte una temporada larga. Ajá. O sea, ¿una cuestión económica también? Sí, y con flexibilidad. Se cuenta, y parece que es cierto, que algunos artistas, antes de ser famosos, pagaban parte del alquiler con sus propias obras. ¡Qué bueno! Nombres. ¿Quién pasó por allí en esas épocas más tempranas? Pues mira, gente como Mark Twain o Thomas Wolfe, el escritor. También Frida Kahlo y Diego Rivera estuvieron. Jackson Pollock, nombres ya potentes. O sea que ya había un caldo de cultivo interesante antes de la explosión de los 60 y 70. Sin duda. Pero luego, claro, llegó la contracultura, la generación Beat. Y ahí el Chelsea se convirtió en su casa prácticamente. La generación Beat, hablamos de Ginsberg, Kerouac. Exacto. Allen Ginsberg, Gregory Corso, Jack Kerouac. Se dice que Kerouac escribió allí borradores o al menos partes importantes de En el Camino. Y William S. Burroughs. Hombre, Burroughs también estuvo allí. De la atmósfera. Uf, es que te pones a pensarlo, Arthur Miller, otro gigante, lo describió de una forma muy gráfica. Sí, dijo algo así como que era la cima del surrealismo y un caos espeluznante y optimista. Caos espeluznante y optimista. Es perfecta esa descripción, ¿no? Captura esa dualidad. Totalmente. Define muy bien lo que debía ser vivir o pasar tiempo allí. Esa mezcla de libertad creativa y, descontrol también. Y de ese caos, de esa libertad, surgieron obras que han marcado la cultura. Es que la lista es impresionante. Es increíble. Piensa en Arthur C. Clarke, el autor de ciencia ficción. Pues escribió 2001 Una odisea en el espacio allí, en el Chelsea. No me digas. ¿En serio? 2001. Escrita en medio de ese caos optimista. Vaya contraste. Pues sí. Y Bob Dylan, por ejemplo.
Compuso canciones míticas como Sarah o Sad-Eyed Lady of the Lowlands en la habitación 211. La 211. Las habitaciones tenían su propia leyenda también. Algunas sí, desde luego. Andy Warhol, por ejemplo, filmó parte de su película Chelsea Girls allí mismo, usando a los propios residentes. El hotel era el plató y el tema. Claro. Y luego está la historia de Patti Smith y Robert Mapplethorpe. Uf, esa es fundamental. Vivieron juntos en la habitación 1017, en una época muy precaria pero increíblemente creativa para ambos. Ella lo cuenta maravillosamente en su libro Éramos unos niños. Un libro precioso, sí. Y dice que el propio hotel inspiró su primer disco, Horses. Directamente. El ambiente, las historias, la gente... todo eso está en Horses. Y bueno, otra canción icónica ligada al hotel. Chelsea Hotel No. 2, de Leonard Cohen. Claro, donde cuenta su encuentro con Janis Joplin. Exacto. Es como si las propias paredes del hotel, no se transpiraran creatividad, ¿sabes? El edificio era casi un personaje más en la vida y obra de esta gente. Sí, un catalizador quizá. Pero esa misma libertad, ese ambiente tan permisivo, también tenía su reverso tenebroso, ¿no? Desde luego. El Chelsea no es solo luces y creatividad. Tiene una leyenda negra muy potente. Hablamos de excesos, de drogas, de muertes. Sí. Uno de los episodios más conocidos es la muerte del poeta Dylan Thomas. Murió durante una estancia en el hotel en 1953. ¿De qué murió exactamente? Hay versiones, creo. Pues sí. La oficial habla de neumonía, pero agravada por un consumo masivo de alcohol. Otras fuentes apuntan directamente a una intoxicación etílica brutal. Tenía problemas serios con la bebida. Un final trágico para un gran poeta. Pero quizá el suceso más infame, el más oscuro, es el de Sid Vicious y Nancy Spangen. Uf, sí. Eso fue en 1978, en la habitación 100. Nancy Spangen, que era la novia de Sid Vicious, el bajista de los Sex Pistols, apareció muerta, apuñalada. Y acusaron a Sid Vicious. Lo acusaron a él, sí. Él dijo que no recordaba nada, que estaban muy drogados. Nunca llegó a ser juzgado porque murió de sobredosis antes del juicio. Un episodio realmente sórdido y muy mediático. Tremendo. ¿Y qué pasó con esa habitación, la 100? Pues por lo que se sabe, tras la reforma, esa habitación ya no existe como tal. Se reconfiguró el espacio seguramente para evitar el morbo, ¿no? El turismo macabro. Lógico. Y en todo esto, el papel del gerente, Stanley Bart, ¿cómo encaja? ¿Era consciente de los excesos? A ver, las fuentes sugieren que sí, que era muy consciente. Su actitud era muy tolerante, quizá demasiado. Protegía a sus artistas, pero esa protección a veces implicaba hacer la vista gorda con el consumo de drogas y otros comportamientos límite. Entiendo. Era parte del trato, por así decirlo, de esa libertad que ofrecía el hotel. Exacto. Una libertad que, como vemos, tenía un precio y a veces se cobraba facturas muy altas. Y este icono, este lugar tan cargado de historia y de historias, cierra sus puertas. Sí, en 2011. Se vende y empieza un proceso de reforma larguísimo y muy complicado. Hubo polémica, ¿verdad? Con los residentes que todavía vivían allí. Muchísima. Había inquilinos que llevaban décadas en el Chelsea. Artistas mayores, gente con alquileres antiguos. Y claro, los nuevos propietarios querían renovar, convertirlo en un hotel de lujo, y eso chocaba con la presencia de estos residentes. Hubo batallas legales, protestas, fue un proceso bastante agrio. ¿Y cuánto duró esa reforma? Pues fíjate, desde 2011 hasta 2022. Más de 10 años. Finalmente reabrió sus puertas el año pasado. ¿Y qué queda del viejo Chelsea? ¿Se ha mantenido algo de su esencia? Bueno, la intención declarada de los nuevos dueños era conservar ciertos elementos icónicos. La famosa escalera de caracol de hierro forjado, por ejemplo, que es preciosa. Y también parte de las obras de arte que los artistas habían ido dejando a lo largo de los años. O sea que intentaron mantener un hilo conductor con el pasado. Sí, al menos estéticamente en algunos puntos clave. Pero claro, es innegable que el Chelsea de hoy es otra cosa. Un hotel renovado, con precios que ya no son precisamente bajos. El ambiente, lógicamente, ha cambiado. Claro, ya no es ese caos optimista del que hablaba Miller. No, difícilmente. Aunque el peso de su historia, de todas las vidas y obras que pasaron por allí, eso es imborrable. Sigue estando presente, ¿no? Totalmente. Entonces, si tuviéramos que resumir, que destilar la esencia de lo que fue el Hotel Chelsea en su apogeo, ¿qué diríamos? Pues yo diría que fue un ecosistema
único, casi irrepetible. Un lugar donde la libertad creativa campaba a sus anchas de una forma casi absoluta. Lo que permitió una concentración de talento brutal en literatura, música, arte, cine. Una cosa increíble, sí. Fue testigo y escenario de momentos cumbre de la creación del siglo XX. Pero a la vez, esa misma libertad extrema lindaba con el caos, con el exceso, y propició también muchas tragedias personales, mucha autodestrucción. exacto. Representa esa dualidad tan potente, ¿no? La inspiración y la oscuridad. El lugar donde la genialidad florecía, pero también donde la fragilidad humana quedaba totalmente expuesta. Y esas tragedias, paradójicamente, alimentaron aún más su leyenda. Es fascinante y terrible a partes iguales. Y nos deja pensando. Sí, te dejo una pregunta flotando en el aire, ¿verdad? Totalmente. En el mundo actual, que es tan diferente, más regulado, más, no sé, predecible quizá, ¿podría existir un lugar como el Chelsea? ¿Un sitio con esa mezcla tan volátil de creatividad salvaje y desorden vital? Es una buena pregunta. Quizá no de la misma manera. El contexto ha cambiado mucho, pero nos hace reflexionar sobre el precio de la genialidad, ¿no? O sobre dónde están los límites del arte, si es que los hay. Que estamos dispuestos a tolerar o incluso a fomentar en nombre de la creación. Es un debate interesante que el legado del Chelsea nos pone sobre la mesa. Desde luego, un legado complejo, lleno de luces y sombras, pero absolutamente fundamental para entender la cultura del siglo XX. Pues creo que hemos recorrido bastante bien sus pasillos, ¿no? Al menos mentalmente. Sí, ha sido un viaje intenso. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por el mítico Hotel Chelsea. Esperamos que haya sido de interés y que haya despertado la curiosidad. Eso esperamos. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado, suscríbete.